La arena bajo los cascos de los jinetes estaba caliente, como la llama de una forja. Sobre las fronteras del imperio corrían rumores, las tribus se preparaban para atacar. Pero incluso antes de que el primer enemigo desenvainara su espada, Roma ya sabía dónde y cuándo ocurriría. ¿Cómo? ¿De dónde obtenían los legados las rutas del enemigo, el número de sus guerreros, incluso la ubicación de sus campamentos? ¿Quién les susurraba estos secretos? Y lo más importante, ¿a dónde desaparecían aquellos que transmitían tales informaciones? La respuesta está oculta en un sistema, cuya red se extendía desde los pantanos del norte de Britania hasta las arenas de Siria. Pero solo se puede entender desentrañando cómo funcionaba el servicio de inteligencia más antiguo del mundo. Donde resonaban las espadas, la victoria no dependía de la fuerza, sino del conocimiento. El historiador Tácito escribió que los mejores generales del imperio vencían no gracias al número de legiones, sino porque conocían al enemigo antes de que éste se enterara de ellos. Así nació una sombra que acompañaba a cada legión, una red de observadores invisibles a la que hoy llamaríamos servicio de inteligencia. Los romanos llamaban a esas personas especuladores, exploradores y espías, que se mezclaban con comerciantes, esclavos y actores. Su tarea era simple, ver e informar. Pero detrás de la simplicidad se escondía un infierno. Los enemigos les arrancaban los ojos si sospechaban engaño. Por eso los especuladores a menudo trabajaban en parejas. Uno hablaba, el otro observaba. Imagina, no como un espectador, sino como una persona en su lugar. Noche, estepa, el Rin a tu espalda. Escuchas a un perro aullar en el campamento enemigo, un paso en falso y te colgarán de los pies en la puerta. Y al amanecer, tu comandante ya habrá recibido un mapa con las marcas de caminos que nunca había visto. Así es como se creaba la magia táctica de Roma, no en la magia, sino en la información. Estas personas actuaban al amparo de las legiones, pero no les pertenecían, eran los ojos del imperio. Y cuando un legado tomaba la decisión de atacar, se basaba no solo en los informes de los tribunos, sino también en los informes secretos de los especuladores. Los hallazgos arqueológicos en el norte de Britania confirman la existencia de puestos de observación ocultos, pequeñas fortificaciones con entradas secretas, diseñadas para 2 o 3 personas. Sus hogueras de señales podían alertar a todo un ejército en cuestión de minutos. Roma creó no solo un servicio de inteligencia, sino un sistema de vigilancia del mundo. Es aquí donde por primera vez en la historia surge la idea de los agentes secretos del Estado. Y esto es solo el comienzo. Pronto el imperio aprenderá a usar espías no solo en la guerra, sino también en la política, entre enemigos y aliados. Porque Roma comprendió, la información es poder. Y el poder exige sombra. Y cuando el imperio se expandía, su red de sombras crecía con él, desde los bazares orientales hasta los pasos alpinos, donde incluso el viento parecía el susurro de oídos invisibles. En el corazón mismo de la legión, entre estandartes y tambores, se ocultaba una fuerza de la que los soldados rasos solo sabían por rumores. Estas personas no llevaban armaduras pesadas y no gritaban en la batalla. Desaparecían antes del amanecer y regresaban cuando todos ya pensaban que estaban muertos. Se les llamaba frumentari, literalmente los de los cereales, pero su verdadero cometido tenía con el grano solo una relación simbólica. Alimentaban al imperio no con pan, sino con información. Al principio se les utilizaba para entregar mensajes y recaudar impuestos, como escribió el historiador Frontino, pero cuanto más amplias se hacían las fronteras, más información se requería para el centro, y entonces los frumentari se transformaron en agentes secretos, los primeros espías burocráticos de Roma. Viajaban bajo la apariencia de comerciantes o recaudadores de tributos, y en realidad registraban movimientos sospechosos de tropas, rumores de conspiraciones,
precios del grano, pues precisamente a través de ellos se podía comprender dónde se gestaba una revuelta. Los romanos crearon un término especial para tales misiones ocultas, el cursus publicus, un sistema de correos estatal. A través de él, los frumentari podían recorrer miles de kilómetros, cambiando caballos en las estaciones y entregando informes más rápido de lo que la luz de una vela tardaba en consumirse. Este fue el prototipo de una infraestructura de inteligencia, con almacenes secretos, refugios y posadas falsas. Los contemporáneos decían: viaja tranquilo si no te has encontrado con un frumentarius. De lo contrario, mejor guarda silencio. Ahora imagina el bullicio de una taberna en algún lugar de Antioquía, olor a vino, conversaciones de comerciantes, y entre ellos una persona que simplemente escucha. Bebe poco, pero memoriza cada nombre, cada acento. Al día siguiente, un pergamino sale hacia Roma con una breve frase: en la guarnición siria, agitación. Así es como, a partir de diminutas pistas, se formaba el mapa de amenazas para todo el imperio. Los frumentari no obedecían a los generales, sino personalmente al emperador. Durante el reinado de Trajano, su cuartel general se ubicó en la colina Esquilina, en los barracones de Castra Peregrina. Allí mismo se guardaban informes secretos y listas de agentes, de los que solo unos pocos tenían conocimiento. Algunos historiadores consideran que Castra Peregrina se convirtió en el prototipo de los futuros cuarteles generales de los servicios de inteligencia, donde se cruzaban los informes militares y las intrigas políticas. Sin embargo, el poder de estas personas creció más rápido de lo que el propio sistema podía soportar. Los senadores y procónsules les temían. Los frumentari podían aparecer en la casa de cualquier funcionario, haciendo una sola pregunta: en nombre del emperador. Plutarco escribió que el miedo a ellos era mayor que el de la espada de un pretoriano. Recopilaban no solo información militar, sino también denuncias, secretos personales, incluso conversaciones en los banquetes. Los detalles sensoriales de aquellos tiempos dicen más que los informes. En cartas de Egipto, los arqueólogos encontraron quejas sobre personas desconocidas que escuchan en las tabernas y desaparecen antes del amanecer. A veces, sus cuerpos eran encontrados más tarde, sin signos de lucha, pero con las lenguas cortadas. Posiblemente esto eran castigos por traición, o quizás una forma de ocultar su verdadera identidad. Y aún así, su trabajo salvaba ejércitos y ciudades. Cuando en el año 115 estalló la revuelta judía, fueron precisamente los informes de los frumentari los que permitieron al emperador Trajano trasladar las legiones con antelación y evitar una catástrofe. Pero junto con los éxitos llegó la sombra. El imperio utilizaba cada vez más a los espías contra sus propios ciudadanos. Roma aprendía no solo a defenderse, sino también a vigilar. Así, la inteligencia de una necesidad militar se transformó en un instrumento de control. El emperador recibía información más rápido que el Senado, y esto rompía los antiguos cimientos. Los frumentari se convirtieron en los ojos de la despotía, una policía secreta ante la cual temblaba la nobleza. Su poder, como veneno, penetró en todas las esferas de la vida, hasta que el propio sistema comenzó a derrumbarse bajo el peso de sus propios secretos. Cuando los súbditos comenzaron a odiarlos más que a los enemigos, Roma se vio obligada a reformar su sombra. Durante el reinado de Diocleciano, a finales del siglo III, los frumentari fueron disueltos oficialmente. En su lugar llegaron nuevos agentes, los agentes in rebus, aquellos que actúan en los asuntos, más discretos, mejor entrenados y aún más peligrosos. Se convirtieron en el rostro de una nueva era de la inteligencia, una era donde la información decidía los destinos de los emperadores. Y ahora, cuando la vieja Roma se ahogó en sus intrigas, entraron en escena aquellos que poseían el arma más letal de la antigüedad, el conocimiento sobre cada uno que respiraba en el imperio.
Con el amanecer de un nuevo siglo, el imperio cambió de aspecto, y con él también su sombra. Donde antes actuaban los ruidosos frumentari, llegó una nueva estirpe de personas silenciosas e invisibles. Se les llamaba agentes in rebus, aquellos que actúan en los asuntos, pero aquellos que se cruzaban con ellos los llamaban de forma más sencilla, los hombres sin rostro. Podían estar en cualquier lugar, en los baños, en los foros, en las caravanas. Nadie sabía quiénes eran hasta que era demasiado tarde. Si los frumentari eran espías uniformados, los agentes in rebus se convirtieron en el prototipo de los servicios secretos modernos. Obedecían al Magister Officiorum, el funcionario supremo de la Cancillería Imperial, quien poseía autoridad sobre el correo, las comunicaciones y la seguridad interna. Diocleciano creó a partir de ellos una estructura que recordaba a un sistema nervioso. Cada provincia tenía su agente, cada camino su punto de comunicación. Eran los ojos y oídos no del ejército, sino del propio Estado. La imagen sensorial de esta época es una ciudad en la niebla. En las calles se oyen pasos, pero no se ve quién va. Cualquier frase podía convertirse en una denuncia, cualquier carta en una prueba. Un agente in rebus podía ser el que traía agua o el que escribía una crónica. En los informes del historiador Amiano Marcelino se dice que los agentes controlaban incluso la correspondencia de los oficiales. Se les entrenaba para observar, callar y desaparecer de repente. Un término especial que nace en esta época es el cursus secretus, el camino secreto. Era una red de rutas ocultas y estaciones de correo por las que los agentes transmitían informes. A lo largo de los caminos había puestos secretos con caballos, provisiones e incluso ropa de diferentes pueblos, para que el agente pudiera cambiar de identidad, como una serpiente muda su piel. Según datos arqueológicos, en algunas zonas de los Balcanes se han encontrado tabernas donde en las paredes se escondían compartimentos secretos para pergaminos cifrados. Precisamente tales objetos describía Lactancio. Los romanos crearon por primera vez un sistema donde la información se movía más rápido que el ejército. Cuando estallaba una revuelta en el Danubio, en Constantinopla ya lo sabían a los pocos días. Esto era un milagro de logística y control, pero en cada milagro de Roma se ocultaba un precio. Los agentes in rebus se convirtieron en un instrumento de miedo. Sus denuncias podían derrocar a cualquier general, y a menudo eran ellos quienes decidían quién vivía y quién desaparecía en lo profundo de las mazmorras. Plutarco escribió que en Roma dejaron de confiar incluso en las paredes. Los ciudadanos comunes escondían las conversaciones a puertas cerradas, y los funcionarios destruían las cartas después de leerlas. Una mirada equivocada podía costar una carrera. Y aún así, para el imperio, estas personas eran necesarias. Mantenían unida una gigantesca sistema donde miles de ciudades y millones de súbditos se conectaban por una única red de poder. Para comprender la magnitud, cabe saber, según los cálculos de los historiadores modernos bajo Constantino el Grande, el número de agentes alcanzaba varios miles. Tenían rangos, desde los cursores que entregaban informes hasta los cómites, responsables de la inteligencia en provincias enteras. Cada agente debía conocer los cifrados, códigos y métodos de transmisión de señales, desde destellos de luz en las torres hasta marcas secretas en las columnas. Y todo esto estaba acompañado por una atmósfera de frío terror. Los legionarios susurraban sobre las desapariciones de comandantes. Los senadores escribían discursos mirando de reojo a las puertas. Incluso los obispos confesaban: rezamos a Dios, pero tememos a los agentes. En este sistema, el miedo se convirtió en parte del orden. Y aún así, paradójicamente, fue precisamente el miedo lo que salvó al imperio. Lo mantuvo a salvo de la desintegración interna, mientras los bárbaros asolaban las fronteras.
En los informes de Amiano se menciona un caso en el que los agentes in rebus evitaron una rebelión de toda una legión en Tracia, interceptando cartas entre oficiales. Este episodio se convirtió en un ejemplo de cómo la información podía detener una guerra sin una sola espada. Pero por tales éxitos el imperio pagaba perdiendo su alma. En las ruinas tardorromanas, los arqueólogos encuentran tablillas de bronce con símbolos codificados, presumiblemente insignias de agentes. Nos recuerdan que cuando todo se desmoronaba, Roma ya sabía: no sobrevive el más fuerte, sino el que sabe más. Y precisamente ese conocimiento, preciso, impasible, despiadado, se convirtió en la última arma del imperio, antes de que sobre sus fronteras se alzara el humo de un nuevo mundo bárbaro. Al finalizar el siglo IV, las sombras de Roma se extendieron hasta los confines de Europa. El imperio respiraba con dificultad, como un viejo guerrero después de una larga marcha. Los bárbaros se acercaban a las fronteras, y cada día podía ser el último. Pero incluso ahora, cuando las ciudades ardían, la inteligencia seguía trabajando. Ahora se había convertido no solo en un escudo, sino en el último nervio del imperio. Si antes los agentes in rebus vigilaban el orden, ahora buscaban la traición, en cualquier lugar donde aún no la hubiera. Según las crónicas de Amiano, en tiempos de Valentiniano y Teodosio, los agentes recopilaban información no solo sobre los enemigos, sino también sobre sus propios generales. Roma perdía la confianza en sí misma, y aún así, fue precisamente esta desconfianza lo que mantuvo al sistema de un colapso final, pues cada fuga de información podía costar la caída de toda una provincia. Un agente que denunciaba podía salvar una legión. Uno silencioso podía destruir un ejército. En esta época, en las fronteras septentrionales del limes del Rin, trabajaban los exploradores de campo de las legiones. A diferencia de los agentes del emperador, estas personas vivían junto a los soldados y compartían el pan con ellos, pero sus misiones eran mucho más peligrosas. Cruzaban las líneas enemigas, observaban los movimientos de godos, francos y alamanes, transmitían información sobre rutas y brechas en las fortificaciones. Se les entrenaba para reconocer los signos tribales y saber interrogar a un prisionero de tal manera que no se diera cuenta de que ya lo habían delatado. Los exploradores son los ojos en el campo de batalla. Su trabajo comenzaba antes de que se alzaran los estandartes. Se escondían en los arbustos, vigilaban el humo en el horizonte, contaban el número de hogueras en los campamentos bárbaros. Uno de los términos que surgió precisamente entonces, stationes, puestos de observación temporales, puestos ocultos, que servían como prototipo de las avanzadas militares. Arqueólogos encontraron restos de tales puntos cerca del Limes Germanicus, pequeñas fortalezas con estrechas ventanas de observación, desde donde solo se veían las copas de los árboles. Pero incluso en tales condiciones, la disciplina se mantenía férrea. Un explorador no tenía derecho a regresar sin información. En el ejército romano, el fracaso de un explorador no se consideraba un error, sino una deshonra. Uno de los papiros encontrados en Egipto contiene el registro: no regresó, significa que murió como un soldado. Esta lógica implacable educó a una generación de héroes invisibles, cuyos nombres no se conservaron en las crónicas, pero gracias a los cuales las legiones aún sabían dónde y cuándo atacar. Los informes militares de finales del siglo IV muestran que la inteligencia estaba integrada en la estructura de mando. Los centuriones recibían pergaminos con anotaciones sobre el clima, los movimientos del enemigo, el estado de los caminos. Roma llegó a depender de la información, como un organismo de la sangre. Incluso con la reducción de las legiones, los servicios de inteligencia continuaron creciendo. Esta fue la última parte racional del imperio, precisa, fría, casi matemática. Pero junto con esto también aumentaba la paranoia. Los emperadores sospechaban de todos.
Tras la muerte de Valente en Adrianópolis en el año 378, comenzaron purgas masivas en el ejército. Buscaban traidores que habían entregado a los godos el camino hacia la emboscada. Los historiadores aún debaten si hubo una filtración o si fue el caos. Sin embargo, fue a partir de este momento que la inteligencia se convirtió no solo en una defensa, sino también en un arma política. Ahora los espías no capturaban enemigos, sino culpables convenientes, y aún así, en las fronteras seguía viviendo otra sombra, honesta, la inteligencia militar. Los exploradores utilizaban torres de señales con espejos y humo, transmitiendo noticias a decenas de kilómetros. Los cálculos modernos muestran, con buen tiempo, un mensaje podía viajar del Mosela al Rin en un solo día. Esta era la óptica de la antigua Roma, una tecnología que se adelantó a su tiempo. El historiador Goldsworthy escribe que la inteligencia romana en el período tardío se convirtió en una mezcla de genio militar y miedo político. En cada sección del limes había personas que conocían al enemigo de primera mano, y aún así, el conocimiento no salvó al imperio. Le prolongó la vida, pero no le dio la inmortalidad. Cuando a principios del siglo V los visigodos de Alarico entraron en Italia, los agentes ya lo sabían de antemano, pero nadie creyó sus informes. Y aún así, estos últimos años, la cumbre de la inteligencia romana, incluso cuando las legiones se retiraban, los agentes continuaban susurrando en la sombra. ¿Quién hablaba con quién? ¿Hacia dónde se movían las tropas? ¿Qué ciudades aún resistían? En esa época, la inteligencia se convirtió en la última virtud del imperio, su voluntad residual de controlar el caos. Y mientras los muros se derrumbaban, mientras las espadas de los bárbaros resonaban en las calles romanas, en algún lugar lejano, en las fronteras quemadas, el explorador aún observaba el horizonte, en silencio, con precisión, sin miedo. Él ya sabía que el imperio caería, pero el deber del explorador no era salvar, sino conocer. E incluso cuando Roma se convirtió en cenizas, sus sombras continuaron mirando hacia adelante. Cuando el imperio comenzó a desmoronarse, su inteligencia, como un nervio, continuó transmitiendo señales, incluso desde las partes muertas del cuerpo. En las ruinas de las provincias occidentales todavía vivían aquellos que conocían los cifrados y sabían leer las huellas del enemigo. Ya no servían al emperador. Él ya no existía, pero la costumbre de observar y escuchar permaneció. Estas personas se convirtieron en un hueso invisible que conectaba el pasado de Roma con el futuro de Europa. Después del saqueo de Roma por Alarico en el año 410, cuando las llamas se reflejaban en el mármol de los templos, fueron precisamente los antiguos agentes in rebus quienes salvaron los archivos y los mapas de las carreteras imperiales. Sacaron pergaminos con las rutas del cursus secretus, como si salvaran el corazón de un organismo muerto. Gracias a estos documentos, más tarde los reyes bárbaros, ostrogodos, francos, vándalos, pudieron gobernar los territorios que antes estaban bajo el dominio de Roma. El historiador Seller escribió: incluso en las ruinas, el imperio seguía siendo un maestro del control. Fue entonces cuando apareció una nueva figura, un intermediario entre la inteligencia moribunda y el nuevo poder. Se le llamaba notarius, escriba, pero en esencia era un agente de información. Él registraba quién pagaba a quién era leal a quién huía y quién espiaba. Estas personas de las cancillerías de Diocleciano y Teodosio se convirtieron en los arquitectos de los futuros sistemas de inteligencia de los estados medievales. Su capacidad para recopilar información y guardar secretos se convirtió en la base de lo que más tarde en los monasterios se llamaría ars secreta, el arte de los secretos. La parte oriental del imperio, Bizancio, heredó esta sombra y la llevó a la perfección.
Aquí, la inteligencia se transformó en un mecanismo frío e impecable. Bajo el emperador Justiniano, mediados del siglo VI, existía toda una red de agens peregrinus, agentes viajeros, enviados al este, a las tierras de los persas. Traían información sobre las tropas sasánidas, sobre nuevas fortificaciones en el Tigris y sobre las rutas de las caravanas. A veces tenían que vivir bajo un nombre falso durante años. Justiniano entendía, el conocimiento no era solo protección, sino también diplomacia. Sus espías participaban en negociaciones secretas, sobornaban a comerciantes, escribían cartas falsas para sembrar la discordia entre los bárbaros. Uno de los términos de la época, apóstolos, significaba no solo mensajero, sino también explorador en misión. Estas personas no solo recopilaban información, sino que la creaban, reescribían la realidad en aras de los intereses del emperador. La estampa de la época, el silencio tras los muros de mármol de Constantinopla. En los pasillos del gran palacio el susurro se valoraba más que el grito. Aquí los agentes vivían como monjes, sin familia, sin nombre, sin esperanza de gloria. Su trabajo consistía en la observación, pero no solo del enemigo. Vigilaban a los patricios, a los cómites, incluso a los miembros de la familia imperial. El imperio sobrevivió porque aprendió a observarse desde dentro. En esta época, la inteligencia adquirió una nueva dimensión, la diplomática. Las embajadas se convirtieron en una tapadera para la recopilación de información. Los emisarios bizantinos en Oriente estudiaban no solo rutas militares, sino también tecnologías, métodos de fundición de metal, diseños de máquinas de asedio, incluso las formas de los cascos de los enemigos. Los contemporáneos lo llamaban inteligencia del conocimiento. Así, de la sombra militar surgió el prototipo de la futura inteligencia científica. Pero la tarea principal seguía siendo la supervivencia. En el norte avanzaban los eslavos, en el este los persas, y dentro de Constantinopla crecía una red de traidores. Para retener el poder, los emperadores crearon el prototipo de una policía secreta, los bucellarii, guardaespaldas personales que podían espiar a los generales. Eran soldados, pero con la función de investigadores. Sus cartas eran interceptadas, sus conversaciones grabadas. El miedo se convirtió en una nueva forma de lealtad. El historiador Procopio escribió que el emperador deseaba saber no solo quién actuaba, sino también quién callaba. Estas palabras describen con precisión la esencia de la inteligencia bizantina. Dejó de ser una mera recopilación de datos y se convirtió en un arma psicológica. Creaba una atmósfera en la que cada ciudadano sentía una mirada a sus espaldas. Sin embargo, fue precisamente esta observación constante lo que permitió a Bizancio sobrevivir siglos. Cuando el mundo occidental cayó en el caos, aquí todavía funcionaba una red de caminos, estaciones secretas y agentes. Advertían sobre el movimiento de nómadas, sobre los planes de los gremios de comerciantes, sobre el oro que fluía a través de los desiertos. Bizancio heredó no el ejército de Roma, sino su habilidad para saber más que el enemigo, más que el pueblo, más que la propia historia. Así, la inteligencia, que comenzó con los pasos silenciosos de los especuladores, se convirtió en toda una filosofía de poder. Ya no solo protegía al imperio, se convirtió en su corazón, en su sistema circulatorio. Y aunque la vieja Roma desapareció, sus sombras no se disolvieron, solo cambiaron de idioma y de forma, y se prepararon para dar su último y majestuoso paso, un paso hacia el futuro, donde la información se convertiría en una nueva forma de dominación. Cuando la última antorcha de Roma se extinguió, su inteligencia no murió, se disolvió, como el humo que se eleva sobre las brasas, hasta que el viento lo lleva a nuevas orillas.
Las sombras, educadas en la disciplina de las legiones y el frío cálculo de los emperadores, se fueron a los monasterios, a las cortes de los reyes bárbaros, a las caravanas de Oriente. Ya no se llamaban a sí mismos agentes, pero la memoria de su arte vivía en cada carta con un signo secreto, en cada mirada que se detenía demasiado tiempo en un rostro ajeno. Y sin embargo, fue precisamente Roma la que dio al mundo la comprensión fundamental. La fuerza no reside en las espadas, sino en la información. Cuando los ostrogodos construyeron sus reinos, adoptaron no solo los caminos, sino también el sistema de vigilancia. En el reino ostrogodo, bajo Teodorico, existían los tabulari, escribas que recopilaban informes de comerciantes y guerreros. Eran los mismos antiguos agentes in rebus, solo que con una nueva apariencia. Y más tarde Carlomagno crearía su red de missi dominici, mensajeros reales, y cada uno de ellos desempeñaría funciones ideadas ya en castra peregrina. La sombra romana simplemente cambió de dueño. Los arqueólogos encuentran en las ruinas de antiguos fuertes placas de bronce con las letras SPQR grabadas, junto a símbolos de épocas posteriores. Es como la huella de la firma de la inteligencia, el último aliento del imperio, diciendo: todavía vemos. Incluso siglos después, la gente seguía viviendo bajo la mirada que nació en Roma. Esta sombra cambió el mundo, desde los escribas secretos de la curia papal hasta los primeros espías de Génova y Venecia, desde los exploradores musulmanes del califato hasta los agentes secretos de Bizancio. Todos ellos utilizaron los principios desarrollados por los romanos: observar sin intervenir, hablar poco pero transmitir con precisión, temer y por ello sobrevivir. En la táctica del emperador bizantino León VI se dice directamente: es mejor perder una legión que una palabra dicha a la persona equivocada. Esta frase es el último eco de la disciplina de inteligencia romana. La imagen sensorial del final. Una tarde en el foro desierto, el mármol se ha agrietado, la hierba crece entre las columnas, pero si se escucha con atención, parece que en algún lugar bajo tierra todavía late la vida, un impulso débil, pero inextinguible. Esto es la inteligencia, la memoria del imperio, su pulso, que sigue latiendo a través de los siglos. En este legado oculto hay algo más que una simple historia de guerras, es la historia de la mirada humana. En cada siglo, en cada estado, alguien asume el papel de la sombra, aquel que sabe pero no habla. En Roma fue cuestión de supervivencia, en el futuro cuestión de poder, y desde los especuladores hasta los analistas modernos, la inteligencia ha conservado una esencia: el conocimiento, obtenido en silencio, decide los destinos que resuenan en el ruido. Los romanos creían que todo lo secreto se hacía evidente solo cuando alguien rompía el deber de silencio, pero sus agentes rara vez lo rompían. Desaparecían sin dejar rastro, dejando tras de sí solo el resultado: una advertencia, una victoria, una ciudad salvada. Así, personas invisibles salvaron aquello que los ejércitos no habrían podido proteger. Y es precisamente en esto donde reside la paradoja del imperio. Se derrumbó por golpes externos, pero espiritualmente sobrevivió a todos sus enemigos. Los bárbaros quemaron sus templos, pero adoptaron su sistema de poder, de caminos y de vigilancia. Incluso la inteligencia moderna, donde los satélites han reemplazado a las torres y los cifrados a las tablillas de cera, todavía repite la fórmula romana: ver es gobernar. Los historiadores debaten cuándo terminó Roma. En el año 476, cuando depusieron al último emperador, o mucho después, cuando desaparecieron sus hábitos de pensar y planificar. Pero quizás Roma no murió en absoluto, simplemente cambió de forma. De ciudad se transformó en una red. Porque todo lo que crearon sus espías, la idea del control a través del conocimiento, vive todavía hoy. Y ahora, conociendo esta historia, uno puede preguntarse: si Roma sobrevivió no por la espada, sino por la sombra, ¿no estamos acaso repitiendo su camino? Cuando cada paso es registrado,
cada palabra anotada y cada pensamiento se convierte en datos, ¿no nos hemos convertido nosotros mismos en herederos de aquellos que una vez observaron desde detrás de las murallas del limes?